como primera práctica de laboratorio. Metrología. Nosotros habíamos visto cómo vamos a manejar, cómo vamos a tratar el hecho de la medición. Para poder medir una magnitud física, en realidad, para hablar más precisamente, para poder captar o poder medir la unidad de una magnitud física, tenemos que hacer dos cosas. Primero, adoptar o utilizar un instrumento de medida que nos permita realizar esa medición. Eso va a depender de la magnitud física que yo quiera medir. Si quiero medir una longitud, evidentemente voy a tener que utilizar algún instrumento de medida adecuado. Una regla, por ejemplo. Si yo quiero medir tiempo, voy a tener que utilizar un instrumento de medida adecuado, un cronómetro, por ejemplo. Entonces, ahí ya tenemos una primera distinción y un primer conocimiento que el que va a hacer la medición o el que va a encargar a hacer la medición, porque ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente: todo esto que nosotros estamos diciendo, que obviamente es para conocimiento de ustedes, va orientado al hecho de que el día de mañana, o ustedes son los que tienen que encargarse de hacer esa medición, y entonces eso implica la elección de instrumentos, el saber manejarlo, el saber tratar todas estas cuestiones de las mediciones, como vamos a ver hoy, o aunque no tengan que hacer la medición, van a tener que encargar a hacer la medición. Que alguien lo haga por ustedes, peor todavía, más cuidados van a tener que tener, porque van a tener que confiar en la persona a la cual ustedes le encargan que hagan esa medición, y van a tener que confiar en que esa medición haga una buena elección del instrumento de medida, sepa manejar el instrumento, sepa hacer el tratamiento de los datos. O sea cual sea el decisionen respecto a la toma de datos, a la medición, ustedes tienen que saber cuál es todo el procedimiento que involucra, porque o bien que lo tengan que hacer, o bien que tengan que controlar, tienen que saber los procedimientos. Vamos a dar simplemente algunos ejemplos aproximados, digamos, para tomar idea de lo que significa un proceso de medición, sobre todo y fundamentalmente en una magnitud física tan común, tan útil y tan común de medir como son las longitudes. El instrumento de medida más sencillo, el más común, el que más frecuentemente uno puede utilizar en la vida profesional, obviamente es una regla o bien una cinta métrica, para el caso de lo mismo. Estos instrumentos de medida se caracterizan por tener una determinada precisión, que depende también de la calidad del instrumento a utilizar. Uno dice, bueno, las reglas son las reglas, sí, de acuerdo, pero una cosa es la regla o el metro que utiliza el costurero para hacer sus confecciones, otra cosa es la regla que utiliza el carpintero, y otra cosa es la que utiliza un técnico mecánico para hacer, digamos, distintos, para justamente tomar esa unidad de medida que es correspondiente a la magnitud longitud. Vamos a dar por sentado de que vamos a trabajar con el sistema internacional, como a lo largo de todo el curso. Eso no va a cambiar. Ahora bien, hay que tener cuidado con eso, incluso con las mediciones de la longitud ya tenemos un primer problema, por decirlo de alguna manera. Las longitudes comúnmente se miden en metros, utilizando el sistema internacional, o bien los múltiplos o submúltiplos. Las reglas comunes vienen graduadas en centímetros y en milímetros, es decir, submúltiplos de la unidad fundamental, dependiendo de las magnitudes que uno quiere medir. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos hablado cuando vimos sistemas de medida la clase pasada. Ahora bien, hay que tener cuidado porque justamente en esta magnitud, la longitud,
todavía se sigue utilizando en el ámbito técnico las pulgadas. Y ustedes van a ver que frecuentemente en las cintas métricas, por ejemplo, sin ir más lejos, aparece una doble graduación. En centímetros en un lado, en la parte superior o inferior de la regla, y en la otra aparece una graduación alternativa, que no coincide obviamente, porque está graduado con otra unidad de longitud, la pulgada. Entonces hay que tener mucho cuidado, ahí ya empezamos a ver un problema en cuanto a la utilización de los instrumentos de medida, porque claro, dependiendo si uno no está advertido de esto y lee distraídamente, a lo mejor podría estar midiendo una magnitud en pulgadas cuando la tendría que estar midiendo en centímetros. Hay que tener cuidado. Eso tiene que ver con el conocimiento del instrumento de medida que uno vaya a utilizar. Bien. Vamos a asumir que todo el mundo sabe medir longitudes con un metro, o con una cinta métrica, con un metro de carpintero, o con un, con una cinta métrica para los costureros, qué sé yo. Lo único que cambia es la precisión. Pero digo, todos saben utilizar ese instrumento de medida, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, supongamos por caso, utilizar un metro, digamos, con una determinada calidad, un metro de carpintero, por ejemplo, para medir una determinada longitud? Bien, el procedimiento, permítanme que les haga un dibujito, obviamente va a salir espantoso. Ahí tenemos un pedazo del cinto, de la regla que vamos a utilizar. Esta marca, vamos a ponerlo así, esta marca va a coincidir con el 0. Acá tenemos una graduación que va a coincidir con el 1, acá con 2. Y supongamos que en estas marcas consecutivas hay 1 centímetro. Si la distancia entre dos marcas consecutivas es 1 centímetro. Entonces, procedimiento para medir un objeto, la longitud de un objeto, supongamos que sea esta barra de acá, este objeto que estoy rayando, acá está la marca 3, ahí la tenemos. Les decía que si uno quiere hacer esa medición, tiene que saber el procedimiento de utilización de este instrumento de medida. El 0 de la regla tiene que coincidir con el uno de los extremos de ese objeto. Y el otro me estará indicando sobre la escala graduada el valor de esa longitud. Evidentemente, si estuviese graduada de centímetro en centímetro, me permite una determinada precisión. Uno diría ahí que este objeto, la longitud de este objeto, es 2,5 podríamos decir. Ahora, ustedes se darán cuenta, si recuerdan lo que vimos la última clase de cifras significativas, que en esa medida de 2,5, este dígito que está acá me da la información exacta. Seguro que esa longitud que yo quiero medir tiene un valor correspondiente a 2. Ustedes dirán, bueno, es un poco más, sí, pero seguro que es un 2. Esa información es segura. Ahora, este dígito de acá, el último dígito en esa medición, es dudoso. Con esta graduación de la regla, no sabemos si es 5, si es 6, si es 7. No tenemos ninguna información, porque el instrumento de medida no me permite realizar o no me permite apreciar, como se llama técnicamente, como se dice técnicamente, esa magnitud. Muy bien, ¿qué es lo que hacemos? Y la solución es más que obvia. Refino la graduación de esa regla. Pongo una marca intermedia que obviamente va a corresponder al medio centímetro. Por eso coman tranquilas, porque el profesor no quiere... Chicos, hay un micrófono abierto, a menos que nos estén... Disculpe, profe, disculpe. Todos a comer, cerramos todo y nos vamos. Para allá, digo. Bien. Venga, no tengo problema.
No hay, mire que hay 47 conectados de momento. Podemos hacer un desastre. Les decía entonces que una técnica que se utiliza es refinar esta graduación de la escala. Yo hago marcas intermedias que están equivaliendo al medio centímetro. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo este simple truco, digamos, esta simple metodología de tomar una marca intermedia ya me va dando mayor precisión. Porque ahora, según lo que está graduado acá, yo podría decirles con toda seguridad que la nueva marca, es decir, que el nuevo valor de esa longitud que quiero medir, esto es una L, ¿no? Es 2,5, perdón que lo voy a borrar para marcarlo mejor. Le decía, 2,5 y pongámosle otro 5. Fíjense ustedes que ahora dos dígitos que me están dando información precisa. Seguro, sin ningún tipo de dudas, que la longitud de ese objeto es 2,5. Denme Ahí un está. segundito entonces. Ahí está, Gabriel. Bueno, me salgo. Hasta luego. Gracias. Bueno, les decía, chicos, entonces que voy a volver a hacer el dibujito de... Entonces, ahí tenemos la regla. Aquí tenemos el 0. Aquí tenemos el objeto a medir. Esto va a ser el 1. Esto va a ser el 2. Esto va a ser el 3. Bueno, vamos a poner un 4 acá. Vamos a cambiar un poco el ejemplo. Entonces les decía que esto, así como está, es 4. Si hay una raya intermedia para tener mayor precisión, con esta palabrita, precisión. Entonces, ahí tenemos, había puesto la rayita acá originalmente, ¿no? Bueno, no voy a repetir el mismo ejemplo, pero... Esto entonces seguro que es 4,5, por lo que decíamos recién, porque fíjense, perdón, 4,5 no, 3,5. ¿Sí? Porque esta marca que hemos agregado me permite estar seguro de que la longitud de ese objeto es mayor que los 3,5 centímetros. El problema está en el segundo decimal. ¿Qué escribimos acá? Si ponemos un 5, da exactamente lo mismo que pongamos un 5, que pongamos un 6, que pongamos un 4. ¿Por qué? Porque tenemos total desconocimiento de ese dígito. Entonces, acá tengo dos dígitos que son seguros, que me dan información exacta, y el tercer dígito de la tercera cifra significativa me da información dudosa. Muy bien. ¿Cómo hacemos para capturar esa medición? Porque, a ver, de nuevo, uno podría decir, bueno, pero con un decimal está suficiente. Sí, esa precisión puede ser la adecuada a lo mejor para un sastre. Las cintas métricas de los sastres no tienen demasiada precisión, tampoco la necesitan. Ahora bien, si estamos hablando de un técnico mecánico que tiene que cortar un hierro a medida, o un carpintero que tiene que cortar tablones para después hacer una puerta, no es lo mismo 1 centímetro más que 1 centímetro menos. Ahí la incertidumbre o la imprecisión o el error que se comete en la medición puede llevarnos a hacer un verdadero desastre con el producto final. ¿Qué hacemos si necesitamos mayor precisión? Si yo quisiera saber exactamente qué dígito tengo que colocar acá. Bueno, a ver,
una respuesta es seguir con este método, seguir agregando marcas intermedias de manera tal que cada vez yo pueda apreciar con mayor exactitud ese valor intermedio. Y entonces, en general, lo que ustedes pueden observar en la mayoría de las cintas métricas, de las reglas graduadas, de los metros de carpintero, aún de los metros de costurero, es que la graduación tradicional en cualquiera de estos instrumentos de medida, reglas, es de 2 marcas consecutivas a una distancia de separación de 1 milímetro. Muy bien. Ahora seguimos con la misma pregunta de siempre. ¿Tener una precisión de 1 milímetro es suficiente? Y la respuesta podría ser o podría ser no. Otra vez, eso depende para qué estemos tomando la medida y qué producto va a surgir del manejo de la materia prima en función de las medidas que tomemos. Entonces, si quisiéramos más precisión que 1 milímetro, tenemos que seguir agregando marcas intermedias. Este procedimiento, ustedes se darán cuenta que no puede ser extendido. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay un límite. ¿Cuál es el límite? La cantidad de marcas consecutivas, la separación, mejor dicho, de marcas consecutivas que puede tener esta regla. ¿Y por qué está ese límite? Bueno, primero por la manera, la forma, la máquina, lo que quieran, que hace esas graduaciones, que hace esas rayas. Segundo, hay otro todavía límite más importante, que es la capacidad que tiene el ojo para poder distinguir 2 marcas. Se llama poder de separación del ojo. Porque bueno, alguno dirá, a ver, entre 2 marcas consecutivas, si yo tengo una buena vista, en particular no, yo necesito anteojos, pero digo, las personas que tienen una buena vista, o yo con anteojos, puede ser que mi vista sea buena, necesito el auxilio de los anteojos, pero podría ser buena, tengo un límite. No puedo distinguir 2 rayitas separadas si están separadas menos de 1 milímetro. Repito, esto es un límite que tiene el ojo como instrumento óptico. Alguno podría decir, bueno, podríamos utilizar una lupa. Entonces, adosar una lupa de alguna manera a esa regla graduada para poder distinguir las marcas con una separación menor de 1 milímetro. Está bien, pero eso ya hace más engorroso el procedimiento de medición. Podría ser perfectamente válido. Si la medida lo amerita, si la calidad de la medida hace que sea absolutamente necesario realizar un proceso de medida muy complejo, se hace, no hay problema. No, de nuevo, no es una cosa que generalmente sea práctica. Variantes para este proceso de medida de las longitudes que mejoran la calidad, la precisión de una regla graduada son los 2 instrumentos de medida que vamos a ver hoy. Uno es el calibre. El calibre lo tienen ustedes, permítanme, acá está. Acá tienen un esquema del calibre. Yo no sé si puse... Acá está. Acá tienen una foto del calibre. Este es el tipo de calibre que nosotros hubiésemos utilizado en una práctica de laboratorio, ¿sí? Fíjense ustedes, vuelvo al esquema que es más claro, consta de 2 reglas. Una regla que está graduada, que está marcada en la parte superior del cuerpo del calibre. Esto es la parte fija del calibre. Es esta de acá. Y una regla que está graduada, marcada, sobre lo que es la parte móvil. Esta que está acá desliza sobre la parte fija o por debajo de la parte fija, ¿eh? Acá tenemos el mecanismo. Todo este cuerpo conforma la parte fija. Acá tenemos la regla graduada. Y esta otra escala, que en el esquema está acá abajo, está aquí. Son estas graduaciones que están acá. Esta es la parte móvil. De paso, este dibujo también nota algo que yo les dije recién. Fíjense, la escala sobre la parte móvil tiene 2 graduaciones, una en centímetros y una en pulgadas. Porque de nuevo, la pulgada es una unidad de medida que no pertenece al sistema internacional,
que estaría mal utilizada, pero que se sigue utilizando mucho dentro de la parte técnica. Muy bien, perfecto. La cuestión es, ya tenemos un instrumento de medida que es más complicado que una simple regla. Ya se necesitan otras capacidades para poder medir con este objeto. Primero, se necesita saber cómo funciona el instrumento. Se necesita saber cómo medir, porque hay todo un procedimiento ya para manejar instrumentos más elaborados. Bueno, de eso justamente se trata, digamos, la capacidad del operario de quién va a realizar la medición. Supónganse que nosotros queremos medir la longitud de este cuerpo de que está acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, la imagen es suficientemente clara, creo yo. El objeto a medir debe quedar aprisionado entre los dos cabezales de la regla fija y de la regla móvil. El contacto entre ellos debe ser lo suficientemente seguro y firme como para que no hayan errores. Si yo no sé colocar el cuerpo, no le presto atención a la colocación del cuerpo y que estas dos cabezales queden firmemente apretando el objeto, ya la medición va a tener un error extra. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso. Tenemos que saber cuál es el procedimiento de medida que se va a utilizar acá. Muy bien. Supongamos que en una situación cualquiera de medición, esta sea la longitud que queremos medir y después de haber colocado convenientemente el codo a medir entre los cabezales del calibre, la situación de la regla fija y la regla móvil queda enfrentada como está mostrando acá. Acá lo tenemos. Fíjense ustedes que voy a tener que hacer obligatoriamente dos lecturas. Una es la lectura sobre la regla fija y otra es la lectura sobre la regla móvil. La formulita que me permite obtener el valor de la longitud, se los voy a mostrar como fórmula, una vez obviamente que uno maneja 5 o 6 veces este instrumento, adquiere la suficiente experiencia como para después hacer lecturas directas, lo lee directamente sin la necesidad de aplicar la fórmula. Pero bueno, en principio responde a esta fórmula. La longitud a medir se va a obtener de hacer la multiplicación de una cantidad X por R más una cantidad A por I. ¿Qué es lo que es R? R es, acá está, la mínima distancia que hay, o sea, la distancia, porque son todas iguales, es constante, la distancia de graduación de la regla fija, es decir, la distancia que hay entre dos marcas consecutivas de la regla fija. En la inmensa mayoría de los calibres, esa distancia de separación es de 1 milímetro. En la inmensa mayoría. Obviamente, esto es una característica del instrumento a medida que el fabricante me tiene que dar y que yo como operario lo tengo que saber desde ya. Pero digo, viene en el manual de instrucción, vienen las características del instrumento. Otra característica que generalmente el fabricante da, y si no da lo se puede calcular, es lo que se llama la aproximación del instrumento. Es este valor de A, que en general se define de esta manera, pero se calcula en la forma práctica de esta forma, con esta formulita. La aproximación del instrumento que está aquí en la fórmula general, es decir, necesito conocerlo para poder obtener el valor de la longitud que quiero medir, es una característica que está relacionada con la calidad del instrumento y que se calcula como el cociente entre el R, que acabamos de definir, y el N, que es el número de divisiones de la regla móvil, el número de divisiones o de marcas con las que viene graduada la regla móvil. Eso depende del instrumento, de cómo esté fabricado. Acá tenemos algunos ejemplos. Déjenme ver, acá lo tenemos, fíjense. El N, acá tenemos distintos ejemplos. Acá tenemos la regla fija acá arriba, la regla móvil acá abajo. Para este tipo de instrumento, el N, número de marcas en la que está graduada la regla móvil es 10. Pero podría ser 20. O podría ser 50. Evidentemente, mientras más marcas tengamos sobre la regla móvil, mayor precisión va a tener el instrumento.
Mayor precisión implica menos error cometido. Eso implica mayor exactitud. Exactitud no significa que sea exacto, que nos dé la medición verdadera. Simplemente significa que va a cometer menos error, ¿sí? Un instrumento más, ¿cómo podríamos decir? Fabricado con mayor calidad. Muy bien, perfecto. Entonces, supónganse que este sea otra vez, volvemos al mismo ejemplo que estábamos desarrollando, este tipo de calibre que vamos a utilizar para esta práctica simulada. El número de divisiones, eso lo podemos ver acá, el número de divisiones que tengo sobre la regla móvil es 10, acá tenemos n igual a 10, y entonces, fíjense ustedes, yo necesito conocer el X, el R, el A y el I. Bueno, el R ya está, 1 milímetro. Repito, la distancia de separación en marcas consecutivas sobre la regla fija. En la inmensa mayoría de los casos 1 milímetro, si no tiene que aparecer en el manual del instrumento. Era la aproximación, lo calculamos así. Realmente lo da como información. Acá no se alcanza a ver en este dibujo, pero grabado en alguna parte del cuerpo del calibre está la información del A. O de nuevo, si no el fabricante no lo da, lo puedo calcular porque tiene que aparecer el resto de los datos en el manual del instrumento o aparece esa información dada por ahí. Pero bueno, supongamos que aquí no lo tenemos a esa información, pero conocemos el valor de N, conocemos el valor de R, podemos calcular el valor de A. Ahí lo tienen. A igual a 0,5 milímetros. Hacemos esta cuenta. 0,5 milímetros por 50 divisiones. Discúlpenme. Estoy mostrándoles un ejemplo que no corresponde al calibre. Acá este. N, 10 divisiones. R milímetro, 1 sobre 10. A, aproximación, 1 milímetro. Sobre 10. Denme un segundo. Acá está. Quiere decir que la aproximación es de 0,1 milímetro por división. 0,1 milímetro por división. Esas son las unidades de medida correspondientes a la aproximación del instrumento. Muy bien, listo. Entonces ahora, ante esta situación de medición, lo que nos queda por hacer es determinar cuánto vale X y cuánto vale Y. ¿Cómo saco el valor de X? El valor de X es la cantidad de divisiones sobre la regla fija que quedan a la izquierda del 0 en la regla móvil después que hayamos hecho ese procedimiento de medida. Entonces, fíjense, yo tomé el objeto a medir, lo sujeté con las dos cabezales de la regla fija y la regla móvil, y en esa situación quedaron enfrentadas las marcas de la regla fija con la regla móvil. Y ahí yo leo que a la izquierda del 0 en la regla móvil cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisiones de la regla fija. Acá lo tienen ustedes, ese dato. X es igual a 6. Y ahora me falta contar el valor de Y, la cantidad Y. La cantidad Y es, o se calcula de la siguiente manera. Cuando yo hago este procedimiento, alguna marca de la regla móvil coincide exactamente con alguna marca de la regla fija. Siempre sucede esto. En esta situación, fíjense ustedes, aquí se ha producido la coincidencia que acabo de marcar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuento la cantidad de marcas sobre la regla móvil que hasta la coincidencia. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la séptima marca sobre la regla móvil donde se produce una coincidencia entre una marca de la regla móvil y una marca de la regla fija. Entonces, el I es igual a 7. Listo. Con esta información, con estas lecturas que se hacen en este instrumento, reemplazo en la formulita y obtengo que la longitud a medir es 6,7 milímetros. ¿Cuál es el error
que hemos cometido en la medición, la aproximación del instrumento. Esto generalmente se anota así, porque yo tengo que darle información dentro de la técnica de medición de cuál es no solamente la medición